SER Podcast. Cuando un empresario contrata a un trabajador, recibe ayudas si ese trabajador forma parte de algún colectivo que tenga problemas para acceder al mercado laboral en una situación normal, digamos, por lo que sea, por su edad, por su formación, por su discapacidad también. Son las bonificaciones a la contratación. El Estado, digamos, que libera al empresario de pagar determinados impuestos para favorecer que ese empresario contrate a esos trabajadores que de otra manera las pasarían canutas para conseguir un puesto de trabajo. Pero en algunos casos, esas bonificaciones estaban diseñadas de forma que terminaban favoreciendo, por ejemplo, contrataciones temporales. Y hoy el gobierno ha cambiado eso. Y para fomentar que los contratos que se hagan sean indefinidos, no temporales, indefinidos, dice, si quieres bonificaciones, empresario, tienes que tener contratado al trabajador por lo menos 3 años. Si quieres esas ayudas, por lo menos, trabajador por el que te ayudamos, tienes que tenerlo 3 años en plantilla. Y se van a dejar de bonificar o se van a bonificar menos los contratos a tiempo parcial. Ya no habrá bonificaciones cuando el empresario contrate a un trabajador a menos de un 50% de la jornada, salvo casos concretos en permiso de conciliación, y así más cambios en las bonificaciones. Por ejemplo, si una empresa se lleva su negocio o su producción fuera de Europa, tendrá que devolver todo el dinero que haya recibido en este tipo de ayudas durante los últimos 4 años. Estos son cambios importantes, son cambios que van modelando poco a poco el mercado de trabajo, mientras la oposición sigue instalada en una polémica artificial sobre los fijos discontinuos. El PP no consiguió tumbar la reforma laboral que apoyaba hasta la patronal. Lo intentó el PP, intentó tumbarla, no lo consiguió. Y ahora se dedica a sembrar sospechas sobre un asunto que tiene realmente un recorrido práctico muy corto. Con la reforma laboral se forzó a que muchos empresarios de sectores muy estacionales, turismo, agricultura, empresarios que contrataban cada año a los trabajadores y los despedían cuando caía la carga de trabajo, se forzó a que se les hiciera fijos discontinuos a esos trabajadores. Esto quiere decir que el empleado forma parte de la plantilla de la empresa, pero que cuando cae la carga de trabajo, el empresario, en lugar de echarlo a la calle, digamos que lo desactiva. El trabajador no va a trabajar, pasa a cobrar el paro, pero tiene la garantía de que ese empresario le va a tener que volver a llamar a él cuando vuelva a haber carga de trabajo. Y con las mismas condiciones, el mismo sueldo. Se acabó la incertidumbre de me llamará, no me volverá a llamar, llamará a otro, intentará colármela al empresario pagándome menos que lo que me pagaba el año pasado. Eso no puede hacerse ahora con la figura del fijo discontinuo. Y además, durante todo el tiempo en que el trabajador está contratado, incluso aunque esté inactivo, genera antigüedad en la empresa. Y si el empresario le quiere despedir dentro de un tiempo, va a tener que ser con indemnización por todos los años que lleva contratado para la empresa, no solo por lo poquito que le pueda corresponder de ese último contrato estacional o de esa última etapa. Esto además tiene efectos concretos muy prácticos. Un trabajador temporal que cuando estaba sin curro lo habían echado, estaba esperando a que le volviera a llamar el empresario, el trabajador se parte una pierna. Bueno, pues suerte intentando que el empresario te vuelva a llamar a ti al recuperarte. El empresario no tenía ningún compromiso, podía buscarse a otro y se acabó. O una mujer que se quedaba embarazada mientras estaba sin trabajo, esperando a que el empresario le volviera a llamar. Pues lo mismo. Todo esto se acaba con la figura de los fijos discontinuos. Obviamente, la gente no quiere ser fija discontinua. La gente quiere trabajar todo el año, obviamente. Pero entre la protección y la seguridad laboral y vital que le da a uno saber que el empresario tiene la obligación de volver a llamarle y que mientras tanto genera antigüedad, entre eso o el verse en la calle, en tierra de nadie, padeciendo por si el empresario le vuelve a llamar o no, pues todos tenemos claro lo que elegiríamos. Y eso afecta a todo. Afecta desde la estabilidad laboral, emocional y familiar del trabajador, incluso a sus hábitos de consumo, a la economía. Si tú sabes que el empresario tiene la obligación de volver a llamarte en unos meses, haces tu plan de vida, tu plan de gasto, y pues lo mismo te metes a comprar un coche. Si no tienes ni idea de qué va a pasar contigo, con tu vida, si te volverán a llamar, pues ya te lo piensas más. Eso no es especulación, estos son datos del Banco de España, que ha calculado que por la conversión de contratos temporales a fijos ha aumentado el consumo de los hogares en 3.000 millones de euros en un año. El PP dice, ya, pero esta gente, los fijos discontinuos, en la estadística oficial figuran como si no estuvieran en el paro. Es un escándalo. El gobierno maquilla los datos para que le beneficien. Esto es lo que dice el Partido Popular. Bueno, los fijos discontinuos se han computado como se están computando ahora desde siempre, desde 1985. Gobernara Felipe González, gobernara Aznar, Zapatero o Rajoy. Otra cosa es que antes de la reforma laboral lo que había eran muchísimos trabajadores temporales que se iban a la calle. Y ahora
tras la reforma laboral lo que hay es muchos más fijos discontinuos con esa protección de la que estábamos hablando. Pero computar, los fijos discontinuos se han computado siempre igual al respecto del paro. Que sería bueno que el gobierno diera datos pormenorizados de cuántos fijos discontinuos inactivos hay dentro del dato de trabajadores global. Obviamente sería bueno, y eso ha dicho el gobierno que se va a hacer. Esto dijo el gobierno, de hecho, la semana pasada que se iba a hacer, a pesar de que haya titulares hoy diciendo el gobierno recula hoy. Pero es que en el fondo de estas críticas no está tanto el cómo se contabiliza cada cosa. Aquí lo que hay, obviamente, es un partido que votó en contra, legítimamente en su día, en contra de la reforma laboral, que intentó tumbarla legítimamente, y que ahora, ante la imposibilidad de criticar los efectos de esta reforma sobre la contratación, se aferra a algo que no se ha tocado con la reforma, que es la computación, cómo se computan las cosas. Se aferra a si a la gente a la que objetivamente le ha mejorado su realidad laboral, se la computa o no de tal o cual manera en la estadística. Y así estamos. Martes 10 de enero. En la mesa del análisis de Hora 25, el corresponsal político del país, Carlos Cue, buenas noches. Hola, buenas noches. La adjunta al director del diario.es, Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aymar, feliz año. Y feliz año. Y el adjunto al director del Español, Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Y el día en 2 minutos, Marina Fernández. Un día de tensión en la calle y en el Congreso de Perú. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha sido recibido con gritos de asesinos por algunos congresistas de izquierdas después de que ayer 17 manifestantes murieran en las protestas contra el nuevo Ejecutivo en la jornada más sangrienta desde el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. El Congreso tiene que dar hoy su voto de confianza al equipo de Boluarte, que ha decretado el toque de queda en la región del sur del país donde han muerto estas personas. Ya está enviada a Bruselas la propuesta española para reformar el mercado eléctrico a nivel europeo. Teresa Rivera, vicepresidenta. Son las propuestas, los elementos que nosotros consideramos que pueden tener más éxito y que pueden beneficiarse de la experiencia acumulada en estos años de aplicación de la normativa europea sobre el mercado europeo de la electricidad. La propuesta que se adelanta al debate a 27 de estas reformas se puede resumir así: sacar el gas del sistema de fijación de precios, que el gas, la energía más cara, no marque el precio del resto como ahora, sino que cada tipo de energía se pague a su propio coste. Un martes en el que el gobierno ha iniciado la repatriación de mujeres e hijos de yihadistas del Estado Islámico. Son 2 mujeres que mañana van a declarar ante la Audiencia Nacional y 13 menores que están ya a cargo de los servicios sociales. Hasta ahora han vivido en un campo de prisioneros en Siria, donde el riesgo de radicalización, explican los expertos, es mayor. Existe un creciente consenso entre expertos, diplomáticos, académicos, en subrayar que el riesgo de seguridad que supone dejar a estas personas en los campos es mayor que repatriarlos. Así lo explicaba aquí en la SER Carola García Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano. En Francia, los principales sindicatos han convocado una huelga el próximo día 19 para frenar la reforma del sistema de pensiones que ha anunciado hoy el gobierno de Macron y que incluye, como explica la primera ministra, elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y ni un día, en solo unas horas, la biografía del príncipe Harry ha vendido 400.000 copias en Reino Unido. Es el mejor estreno de un libro de no ficción en la historia de ese país. Solo supera la cifra otro Harry, Harry Potter. Y hablando de libros. E se ti parlo con il cuore chiuso, rispondi tanto per fare, e se mi metto davvero a nudo, dici che ho sempre voglia di scopare. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Hay un libro que está poniendo patas arriba a la Curia Vaticana y todavía no se ha publicado. Sale a la venta el jueves. Es el libro del que fue secretario personal de Benedicto XVI, un hombre al que el Papa Francisco despidió al llegar al papado. Publica sus memorias esta semana y dicen que da a todo el mundo. Es una vendetta absoluta. Ha dicho el Papa Francisco una frase muy acertada: el diablo es el gran chismoso. Nos faltan adjetivos con el diablo, no sabemos exactamente cómo es, el Papa tiene autoridad para decirlo, ya sabemos que es un gran chismoso. Me parece un hallazgo. Yo creo que al Papa Francisco hay que agradecerle una poética en sus relaciones con el cielo y con el infierno. Y hace poco lo comentamos aquí a propósito de Harry y sus malas tradiciones: el chismorreo público, el cotilleo a cambio de dinero de servicios, el negocio de la habladuría. Lo primero que hace es destruir espacios de confianza. Acabas hablando de las cosas solo con tu padre, siempre que tu padre no sea el padre de Meghan Markle. Pero fíjate, el chismorreo es una peste más fea que el COVID.
dijo el Papa. Hagamos un esfuerzo, nada de habladurías nunca más. Antes los teléfonos móviles se tenían, ahora yo creo que nos armamos con ellos. De tal manera que con cierta gente, con ciertas ratas, ya no sabemos si estamos manteniendo una conversación privada o dando una rueda de prensa que nos va a destruir la vida. Un beso, Jauch. Un beso, chao. Allo specchio per lavarti la faccia. In che punto finisce la nebbia in questa pianura? Hora 25 en Ser Podcast. Dove perdersi quando fa buio mi fa paura. Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva a Brasil, porque según está publicando a esta hora la prensa brasileña, el Tribunal Supremo acaba de ordenar la detención de Anderson Torres, que es exministro de Justicia de Bolsonaro y que era el hombre que dirigía la policía del estado de Brasilia el día del asalto a las sedes de la democracia del país este domingo. Decimos dirigía porque inmediatamente, acto seguido, lo destituyeron, pero era el hombre que dirigía la policía en ese momento, la policía que no hizo nada o hizo bien poco. Se sacaban selfies mientras estaba la turba en dirección a las instituciones. Y como digo, el Tribunal Supremo acaba de ordenar la detención de este hombre, exministro de Bolsonaro. Vámonos en directo a Brasilia, corresponsal del País, Nayara Galarraga. Buenas noches. Buenas noches. Pues en efecto, el Tribunal Supremo ha ordenado que detengan a Anderson Torres, que era el responsable político de la policía aquí en el DF, que incluye a la capital, a Brasilia. El que ya está detenido es el policía que dirigía a la policía militar, que ese día, bueno, fue connivente y permitió que llegaran hasta las mismas puertas de las tres sedes, tanto de la presidencia, del Tribunal Supremo, como del Congreso. Ya ayer fue apartado del cargo durante 90 días el gobernador del Distrito Federal. Digamos que esos son los responsables políticos de aquel operativo policial que quedó clarísimo que no ha funcionado. Lo curioso de Torres es que el Supremo ordena su detención y él está en Estados Unidos, está de vacaciones de Año Nuevo, como muchísimos brasileños. Y se ha ido a Estados Unidos y está en Florida, precisamente donde está también Bolsonaro, aunque dice Torres que no se han visto. Bueno, no está claro del todo. Veremos en qué acaba eso. Y mientras tanto, Lula da Silva, aquí en Brasilia, ha querido dar esta mañana un mensaje de normalidad. Y lo que ha hecho ha sido, después de aquella gran mensaje o gran imagen de unidad que ha dado con los otros poderes del Estado que dio el lunes, este martes ha vuelto a despachar con normalidad con sus ministros. Nayara, ¿hay algún, no sé si ha aclarado, supongo que todavía es muy pronto porque esto acaba de pasar, como hemos dicho, pero no sé si el Tribunal Supremo está en disposición de pedir a Estados Unidos la extradición de este hombre, el exministro Bolsonaro, en caso de que él no vuelva a su país? Entiendo que existen los cauces judiciales para, en cualquier judiciales y diplomáticos, para si las autoridades, digamos, o el Tribunal Supremo, la Corte Máxima de Brasil, considerara que está acusado con el suficiente sustento o que lo quiere aquí para interrogarlo, podría en un momento dado, supongo, entiendo que sí, no soy ninguna experta en leyes y en este tipo de relaciones bilaterales, pero entiendo que sí, que podrían pedir en un momento dado su extradición para que fuera enviado aquí. ¿Y de Bolsonaro qué sabemos, Nayara? Pues sabemos que, bueno, fue ingresado, yo creo que es ya la tercera vez que Bolsonaro es ingresado por una obstrucción intestinal. Él tiene graves problemas intestinales desde que fue apuñalado en la anterior campaña electoral. Y lo que sí ha anunciado en declaraciones a CNN Brasil es que pretende adelantar su regreso a Brasil. Él cuando se fue 2 días antes de la toma de posesión de Lula con esta idea de estar allí durante un mes, digamos, desconectando, si los presidentes o expresidentes del gobierno desconectan. El caso es que, bueno, dice que después de los hechos ocurridos el domingo y por este nuevo ingreso y sus problemas de salud, que prefiere volverse cuando pueda a Brasil, porque aquí están los médicos que le hacen seguimiento y los médicos estadounidenses no están tan al tanto de cuál es su evolución y su estado de salud. ¿Y hasta qué punto la investigación que ha iniciado la Fiscalía apunta o se dirige a esclarecer si Bolsonaro estaba detrás o no de lo que sucedió el domingo?
Bueno, entiendo que la policía está buscando todos los indicios que pueda. Veremos qué va descubriendo en los próximos días, semanas o incluso meses. Aquí en ocasiones algunos de los casos, algunas de las investigaciones empiezan con gran celeridad y luego van perdiendo ese ritmo a medida que se alejan un poquito los focos. Veremos. En cualquier caso, sí puedo decir que Bolsonaro ha sido, yo diría que muy cuidadoso durante los últimos 2 meses, desde que perdió las elecciones, se sumió en un gran silencio. Él era perfectamente consciente de que el día que Lula tomara posesión, él perdía la inmunidad presidencial. Hablamos de un hombre que lleva en política, yo creo que es un cargo electo desde hace más de 3 décadas, es decir, ha tenido inmunidad parlamentaria durante las 3 últimas décadas. El 1 de enero la perdió y él era perfectamente consciente de eso y ha sido cuidadosísimo en todas sus declaraciones durante los últimos 2 meses. Otra cosa es que a lo largo de su mandato sí ha agitado muchísimo las aguas, ha hecho declaraciones alentando, si no explícitamente, implícitamente a, digamos, agresiones o ataques o erosión de otros poderes del Estado. Por lo tanto, en este momento el caso entiendo que está en manos de la policía, que es quien estará reuniendo los indicios que pueda encontrar y serán los jueces los que decidan si le encausan y cómo, pero será un ciudadano común, ya no, digamos, no tendrá inmunidad parlamentaria. Nayara Galarraga, corresponsal del País en Brasil. Muchísimas gracias, Nayara. Gracias, Aymar. El asalto de los bolsonaristas en Brasilia nos sorprendió a todo el mundo el domingo, pero la planificación de ese ataque, cada vez hay más datos que apuntan a que ni fue espontáneo ni se mantuvo en secreto. Un análisis de los mensajes en redes sociales o en aplicaciones de mensajería instantánea, como puede ser Telegram, están arrojando información muy valiosa sobre cómo funcionaron los asaltantes. Marisol Rojas ha hablado con ellos. Un equipo de especialistas de datos de la agencia Lupa lleva 2 días haciendo scrapping. Es una técnica para automatizar la extracción de datos en páginas o redes sociales. Cristina Tardáguila es la fundadora de esta agencia de verificación. Estamos monitoreando más de 17.000 grupos de WhatsApp y unas centenas de grupos de Telegram. Ya hemos pasado de 4 millones de tweets, pero dentro de la base de datos, pruebas, archivos sea de video, de audio o imágenes de texto, ya tenemos alrededor de 4.000 denuncias. Y no solo están documentando ese odio, también han identificado a organizadores. Que se llama Ramiro, conductor de camiones, que no solo organizó salidas de buses de varias ciudades del país para ir a Brasilia este fin de semana, como seguramente ganó dinero, ¿no? Pedía dinero en estos mensajes a la gente para organizar ese tipo de manifestaciones. Acaban de publicar el reportaje y a esta hora todavía no ha sido detenido. Los mensajes que se centraban en el asalto cogieron fuerza con la toma de posesión de Lula el 1 de enero y el pico llegó el domingo. Marcelino Madrigal es analista en inteligencia y experto en redes. Distingue a 2 grupos, los que usaron WhatsApp, los menos radicalizados y los más violentos. Han estado sobre todo en mensajerías como Telegram y también en Signal, en sitios como mucho más privados donde es más difícil trazar la información. Y de hecho, dentro de las recomendaciones que daban en estos grupos es no utilizar fotos de perfil y demás, es decir, de ocultar la identidad mediante VPNs. Son gente más preparada. Hay como distintos niveles de implicación en esto. En esos canales de Telegram hay grupos de hasta 123.000 participantes. Los menos numerosos son de 1.500 y en esos canales se repetía una expresión, la fiesta de Selma. Selma es un cambio de la palabra selva, que es, digamos, un grito de guerra muy común entre los militares brasileños, ¿no? Entre las fuerzas de seguridad brasileñas, berrear selva. Y el monitoreo constante de las conversaciones es capaz de encontrar ese tipo de información. ¿Y no deberíamos prestarle más atención a lo que se escribe y se comparte en estas plataformas? La respuesta objetiva es sí. Mucha cosa peligrosa se pueden organizar, digamos, por medio de redes sociales con muy bajo perfil. Y me resulta raro imaginar que, estamos tan ciegos a nivel institucional a ese tipo de organizaciones. Es urgente que los gobiernos de todo el mundo entiendan que esas cosas pasan y que se organizan así. Funcionó en Estados Unidos y ahora en Brasil. Gracias, Marisol. Quiero conocer, Garea, Cue, Palomera, vuestro análisis de la respuesta que está dando Brasil, que ha dado Brasil como Estado amenazado en su estructura democrática 48 horas después del ataque. ¿Qué análisis hacéis de la respuesta que ha dado el Estado brasileño? Cue, empiezo por ti.
Pues yo creo que Brasil está dando una lección, está demostrando que después de un desastre absoluto de seguridad de todo tipo, en fin, el fracaso es total, que te entren 2.000 personas en las mayores instituciones de tu país a la vista de todo el mundo, es un fracaso descomunal, pero después de ese fracaso yo creo que la reacción de las instituciones brasileñas están demostrando que es un país con instituciones estables, con instituciones sólidas, que funciona, donde las elecciones han sido unas elecciones muy, muy complicadas, con una diferencia de voto muy muy pequeña, y sin embargo se resolvió el recuento en horas, con una votación incuestionable, incuestionada. Nadie puede cuestionar esa votación, los bolsonaristas lo hacen, pero nadie es serio, ninguna institución internacional lo ha hecho. Es una votación que, por cierto, comparada con las votaciones que ha habido en Estados Unidos, se resolvió porque la votación allí es electrónica, es automática, y por tanto se resuelve rapidísimamente. En fin, yo creo que en general las instituciones brasileñas, salvo esas 4 horas desastrosas, están funcionando bien, hasta el punto de que rápidamente están... Hoy está hablando Nayara de esa prisión, el otro día la inhabilitación por 90 días del gobernador. En fin, el Tribunal Supremo, que evidentemente necesita dar gestos de que las instituciones funcionan, está funcionando. Al ejército le están presionando los bolsonaristas desde hace 2 meses para que intervenga. No ha habido ni un movimiento. Pues podemos decir, en fin, es un país muy complicado, es un país donde casi 60 millones de personas han votado a alguien como Bolsonaro. Eso es un país que tiene, en fin, que tiene la política muy, muy, muy averiada, cuando alguien como Bolsonaro, que sin duda es el peor presidente de la historia de Brasil, ha llegado a tener casi 60 millones de votos. Pero lo que me preguntas, las instituciones en los días siguientes están funcionando bastante rápido y bastante bien. ¿Cómo lo ves, Garea? Sí, yo también lo creo. Yo creo que además unas instituciones, digamos, agujereadas por la presencia en el poder de Bolsonaro, y que se ha visto incluso en los hechos si ha tenido complicidad o no, y lo que demuestra es la enorme labor que tiene Lula da Silva por delante para los próximos años, mucho antes incluso de lo que preveía primero en la investigación de los hechos, de la que hemos tenido cuenta. En segundo lugar, para encontrar los cómplices, o al menos los que desde la administración y desde el poder permitieron que esto pudiera ocurrir. Hemos oído lo de la detención. Y luego yo creo que hay una enorme labor política por parte de Lula para conseguir recuperar el prestigio de las instituciones, para, como decía antes Carlos, 50-60 millones de personas que han votado a un tipo que no solo pone en cuestión la democracia, sino que cuestiona los resultados electorales, no está en la toma de posesión. Esos 50 millones, no sé si desde luego todos piensan y están de acuerdo, pero al menos están dispuestos a votar a alguien que sostiene esto. Y hay una enorme labor ahí de, diría, recuperarlos, porque al fin y al cabo es casi la mitad de un país. Entonces yo creo que la labor que él ya tenía prevista, supongo, de deshacer todo lo que hizo Bolsonaro, ahora se ve incrementada y acelerada. Conseguir hacer eso y conseguir acabar, aunque ya sé que esta palabra últimamente está mal vista, esa polarización evidente que hay en Brasil, y yo creo que es una labor política muy difícil, que tiene que hacerlo, supongo que aunando esfuerzos, primero desde luego aclarando todo, pero a continuación hacer esa política tan difícil en un país como este. Palomera. Yo creo que la respuesta ha sido rápida y ha sido contundente, pero eso no quiere decir que no le quede mucho camino por andar en todas las instituciones. Yo creo que lo grave de lo ocurrido no es la exaltación y la violencia de los 200 detenidos y de los centenares de personas que invadieron las instituciones, sino el grado de conexión que todos ellos y el bolsonarismo tienen en las instituciones del Estado, ¿no? Y prueba de ello es que no solamente en el reportaje que hemos escuchado magnífico de Marisol, ¿no? Hay multitud de entrevistas. Nosotros mañana damos una de María Ramírez con una periodista brasileña en la que cuenta con todo lujo de detalles esto mismo que ha contado Marisol, es decir, cómo este asalto se planificó a ojos de cualquier ciudadano brasileño a través de las redes sociales, y los servicios de inteligencia y los servicios policiales no hicieron nada por evitarlo. Por lo tanto, todas las instituciones tienen ramificaciones de un Bolsonaro que se ha encargado mucho de sembrar esa semilla de odio, y que va a ser muy complicado revertir esa situación. Lo hemos visto primero en Estados Unidos, y yo creo que en Brasil, 4 años o casi 4 años después de que Trump saliera de la presidencia de los Estados Unidos, fijaos dónde estamos todavía, ¿no? Y de lo que hablamos allí en Estados Unidos. Yo creo que en Brasil va a pasar exactamente lo mismo, y más con un resultado electoral
tan ajustado como fue el de las últimas elecciones, el de la victoria de Lula da Silva. Por lo tanto, creo que el camino no va a ser fácil, ¿no? Porque una vez que se siembra la semilla del odio y una vez que ha logrado penetrar en instituciones neurálgicas del Estado, es muy complicado revertir esa situación. Pues con este telón de fondo internacional, hoy aquí en España el líder de la oposición, el mismo Alberto Núñez Feijóo, que ayer enviaba un mensaje de pretendida moderación haciendo portavoz a Borja Sémper, hoy Feijóo ha dicho que hay multitud de indicios racionales que acreditan que existe un plan premeditado para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática que se plasma en la Constitución. Tal cual. En mi opinión, hay multitud de indicios racionales que acreditan que existe un plan premeditado para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática que se plasma en la Constitución de 1978. Pero lo que tengo meridianamente claro es que la estrategia de la crispación y la estrategia del enfrentamiento, eso perjudica a los españoles. Y por lo tanto, no cuenten conmigo en ese caos y antifragilidad. Nuestra receta es otra. La centralidad, la estabilidad y las certezas. Dentro de esa receta de centralidad y de no contribuir a la crispación, hoy Feijóo ha llegado a decir que el que tenemos ahora es el primer gobierno intervenido de la democracia, intervenido por los enemigos de España. David Junquera. Día 1 después de nombrar a Borja Sémper, el PP cree que estamos ante un 155 inverso. En su nueva versión, son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al gobierno central. No es hiperbólico decir algo así, según el presidente del Partido Popular. En nuestra opinión, no hay límites para este gobierno. Cualquier pesadilla es posible convertirla en realidad. Un sueño, eso era el viraje del PP a la moderación. Es lo que concluyen al menos en Moncloa tras escuchar estas declaraciones mañaneras de Feijóo. Si esto era la moderación, pues para este viaje no hacía falta tanta alforja. El gobierno trata de desactivar el viaje a la centralidad que Génova quiere iniciar con Sémper como capitán y recuerda que en el barco de campaña popular hay otros perfiles de marineros mucho más duros como el exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La portavoz Isabel Rodríguez cree que en cualquier caso el PP tiene poco que hacer. Este Partido Popular no ha estado al lado de los españoles en todos estos años de dificultades. Cuando no hay proyecto, cuando no hay liderazgo, lo que sucede es que uno patalea y pone zancadillas. Recuerdan desde Moncloa que Feijóo está a tiempo de arrimar el hombro y le instan a que dé luz verde sin excusas al nuevo paquete anticrisis. Paquete que se vota dentro de un par de semanas, que todavía el PP no ha aclarado si apoyará o no. De momento lo único que ha dicho es que no votará en contra. Vamos a hablar de ello ahora, pero antes sobre este asunto concreto, el viraje o no viraje. Vosotros que de virajes, vosotros tres, Garea, Palomera, que de virajes, de estrategias políticas sabéis mucho, porque habéis visto muchas y habéis contado muchas. Hay una apuesta real del PP por la búsqueda de la centralidad, aunque sea dentro de una estrategia política preelectoral. El nombramiento de Sémper responde a esa apuesta. Palomera. Hombre, a ver, yo creo que el fichaje de Borja Sémper es un fichaje que ha sido unánimemente aplaudido dentro del Partido Popular, ¿no? Lo que ocurre es que si pretendía o pretende Alberto Núñez Feijóo utilizar a Sémper como coartada para esa pretendida estrategia de moderación y compagina ese tipo de fichajes, que va a haber más en las próximas semanas, con esta retórica inflamada, yo sinceramente escuchaba ahora mismo el corte que habéis puesto, Aymar, y pensaba que había muy poca diferencia entre esta retórica y la que escuchábamos hace años a Jaime Mayor Oreja, cuando en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y digo más, no veo ninguna diferencia con el discurso que enarbola o enarbolaba Cayetana Álvaro de Toledo cuando Borja Sémper decidió abandonar las filas del Partido Popular por discrepancias palmarias con esa senda por la que transitaba el Partido Popular y que no le distinguía en absoluto de las posiciones políticas de Vox, ¿no? Por lo tanto, insisto, si Borja Sémper es una coartada, creo que le va a servir de poco si Alberto Núñez Feijóo sigue por este camino y con este discurso. Dicho de paso, creo que tampoco conjuga muy bien el fichaje de Borja en un equipo en el que está Albiol
o está Pilar Marcos, o están otros nombres del Partido Popular que en absoluto representan esa moderación y ese discurso menos inflamado que ayer pretendieron vender con la presentación en la calle Génova del diputado vasco, ¿no? Creo que lo va a tener muy complicado. Ahora, dicho esto, también pienso que desde Moncloa, si se obcecan una y otra vez en desmontar la falsa o la impostada estrategia de moderación de Alberto Núñez Feijóo y se dedican única y exclusivamente a eso, pueden abandonar algunos asuntos que están encima de la mesa y que son mucho más importantes para la ciudadanía en este momento, ¿no? Como son algunas de las leyes que siguen encalladas en el Congreso de los Diputados y que sería muy bueno para la ciudadanía que se desencallaran y que se aprobaran, ¿no? Para tomar decisiones que afecten directamente a los problemas que tienen los ciudadanos. Fernando. No, es evidente que estos discursos como el que acabamos de oír de Núñez Feijóo no es moderado, es hiperbólico, es exagerado, no tiene nada que ver con la realidad ni desde luego con una posición de centro o moderada, ni es coherente tampoco con decisiones como la incorporación de Borja Sémper, que sí que tiene esa imagen de moderación y además en sus intervenciones públicas, incluso retirado de la política de partido, ha demostrado. Yo creo que hay una cierta incoherencia. Por intentar analizar por qué ocurre esto, da la sensación de lo que pretende el Partido Popular, especialmente Alberto Núñez Feijóo, es cubrir todo el espectro que ahora pretende tener más libre, que es el que va desde el borde justo de la derecha del Partido Socialista hasta Vox, entrando lógicamente en el terreno de Vox. Y a partir de ahí lo que hace... Esto lo que estoy haciendo no es justificar, es explicar. Con esto lo que hace es intentar cubrir todo ese espectro con el discurso, con la incorporación de estas personas y con propuestas que algunas, por ejemplo las económicas, sí que son moderadas. De hecho, muchas de ellas o algunas de ellas las está incorporando el gobierno socialista de coalición con Unidas Podemos en sus propuestas. Por ejemplo, las bajadas de impuestos y la bajada del IVA. Y lo que intenta es unir todo eso. El Partido Popular y los distintos líderes del Partido Popular siempre han estado muy condicionados por unas bases, digamos, políticas, mediáticas, sociales, incluso judiciales, se me apura, que es lo que le ha marcado el terreno durante muchos años. Hay que recordar, porque a veces la historia se repite, que a Rajoy le costó una legislatura entera librarse de esos sectores. Su primera legislatura en la oposición fue aquella en la que salía a la calle prácticamente todos los sábados por el tema de ETA, estaba vinculado a esos sectores que todos tenemos en la cabeza y que no hace falta precisar, y fue en la segunda legislatura... Estos que enarbolaban el discurso aquel de Mayor Oreja, ¿no? Claro, que hoy ha replicado... Claro, fue en su segunda legislatura en la oposición cuando a partir del Congreso de Valencia se liberó de esa posición. Sí que tuvo una posición algo más moderada y luego ganó las elecciones en un contexto y unas circunstancias determinadas, pero le costó todo ese tiempo. Y a Alberto Núñez Feijóo da la sensación de que le va a costar si es que quiere hacerlo, porque claro, otro de los factores que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, las bases y votantes del Partido Popular, según los datos que maneja la dirección del Partido Popular, están absolutamente en contra de que Núñez Feijóo pacte nada con Pedro Sánchez, desde luego ni el Poder Judicial ni nada parecido. Y por lo tanto responde también a esa estrategia. Y luego Núñez Feijóo, y termino, tiene un problema de expectativas. Es decir, cuando llegó con unas expectativas determinadas de todos, absolutamente todos, que sin embargo ahora vemos que no se corresponden con algunos de estos discursos como el que acabamos de oír. Y por tanto esa expectativa es la que le hace ser aún menos moderado de lo que parece en ese discurso. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Fernando en los motivos por los que lo hace. Es esta obsesión. El PP, no nos olvidemos, es un partido que llegó a tener 11 millones de votos. Es un caso único en Europa que llegó a tener desde el centro hasta la extrema derecha. Esto no pasaba en ningún otro. Era la gran anomalía española la que permitía las mayorías absolutas que no tenía nadie en Europa. Porque en Europa estaba la derecha fragmentada en 2 o en 3 y hasta en 4. Era lo habitual y siempre había una extrema derecha y nos preguntaban, siempre me acuerdo los corresponsales en esa época, cómo es posible que un partido pueda tener desde posiciones de centro liberal clásicas y lo que ahora es Ciudadanos, entonces estaba en el PP también, cómo puede un partido tener dentro a los liberales y a la derecha incluso
refirió a la derecha franquista o en fin, a la derecha, por lo menos la ultraderecha más clásica. Bueno, el PP llegó a tener eso. Feijóo viene de esa época. Feijóo, por mucho que no es tan mayor, pero evidentemente su formación política se produce y su ascenso político se produce en ese PP y en ese mundo. Lo que pasa es que para lograr eso está llevando las cosas a un nivel de esquizofrenia imposible. Yo hablo con muchos compañeros que siguen a diario a Feijóo. Es muy difícil seguir a Feijóo. Es cada vez más difícil seguir a Feijóo porque Feijóo no mantiene una línea recta en ninguno de los temas. Feijóo dice, efectivamente, está constantemente hablando de su moderación y de repente hace discursos como este, pero depende con quién se entreviste. Es muy importante para Feijóo el tipo de entrevista que esté haciendo, el tipo de medio en el que esté, el tipo de ambiente en el que se esté produciendo el debate. Cambia totalmente. Y entonces, de repente, dice cosas como el otro día. Hace 2 días le escuché decir que el PSOE está ocupado por Pedro Sánchez. O sea, que Pedro Sánchez es un ocupa. En fin, esto no es del Feijóo que se suponía que conocíamos y desde luego no es del Feijóo que ficha Borja Sémper. No es lo que está diciéndonos Feijóo cuando sale con Borja Sémper al lado, pero es que esa misma mañana salió, creo, si no recuerdo mal, creo que lo de Borja Sémper se produce a las 12 de la mañana, a las 9 de la mañana había tenido una entrevista en la que dice que el PSOE, que él no puede negociar con el PSOE porque el PSOE está ocupado por Pedro Sánchez. ¿Se imaginaba? ¿Alguien diría que Feijóo está ocupando el PP? No es un secretario, es el presidente elegido democráticamente en un congreso como lo es Sánchez. Es que estas cosas son como muy básicas. ¿Y qué le pasa a Feijóo? Pues lo que dice Fernando, que está intentando ocupar, pero es que eso no es sencillo. Si lo hace, seguramente le aplaudirá todo el PP y dirá que grande es Feijóo, pero claro, en el camino te dejas muchos pelos en la gatera y sobre todo, que es la decisión, lo que antes planteaba Fernando, este ambiente del entorno del PP que le condiciona muchísimo, le condicionó hasta el punto que tomó la decisión, que para mí es la decisión que va a marcar los próximos meses, que dificulta el intento de Feijóo de venderse como moderado, es esa decisión de romper la negociación del Consejo General del Poder Judicial, y a partir de ahí ha venido todos los follones que han venido después, ¿no? Yo no sé, quiero decir, Feijóo tiene mucha capacidad, sin duda, en fin, lleva toda la vida haciendo, también en Galicia lo conseguía, en Galicia él también tenía los votos de Vox dentro de su cartera, no existía ni Ciudadanos ni Vox, y por tanto la gente, potenciales votantes que los hay en Galicia, porque también luego votaban en las generales a Vox y demás, pues sí, que evidentemente lo ha conseguido, pero en el camino de conseguirlo se está dejando mucha credibilidad, Feijóo, se está dejando mucha credibilidad porque está diciendo cosas que se suponía que él no venía a decir, como esto del Ocupa, como esto de que Sánchez está destruyendo, en fin, que si es que Feijóo sabe perfectamente que eso no está pasando. De todas formas, fíjate que yo hoy ha dicho algo que ha pasado más desapercibido y que a mí me parece gravísimo, y ha llegado a decir que en este país las leyes las deciden las minorías, ¿no? Parece que no, la clase de aritmética también se la perdió algún día, ¿no? Pero yo creo que de todas las presiones que antes mencionaba Fernando, la presión que más le puede o le pesa es la presión mediática, o de aquellas referencias mediáticas siempre vinculadas al Partido Popular. Yo ayer cuando conocimos el fichaje o el regreso o el retorno de Borja Sémper, llamé a un dirigente del Partido Popular, también de perfil parecido al de Sémper, pensando que sería el próximo en salir a escena, ¿no?, de este goteo de fichajes que nos van a anunciar en las próximas semanas. Y la respuesta fue muy elocuente, ¿no? Dijo, bueno, habrá que dejar cierto espacio temporal para que nuestros líderes mediáticos de referencia se expresen libremente y con contundencia sobre el fichaje de Borja, y luego ya ir incorporándonos el resto. Bueno, esa presión mediática es precisamente la que le ha impedido llegar a determinados acuerdos con el gobierno de Pedro Sánchez. No solamente llegar a acuerdos, sino cumplir con un mandato constitucional. Es decir, lo de menos es lo que piensen los afiliados o los simpatizantes o los votantes, porque el verdadero líder político es aquel que es capaz de articular un proyecto político con el que convencer al electorado. Esto no lo está haciendo Feijóo. Es decir, la presión que efectivamente le está doblando el pulso es la presión mediática. Sí, no, por eso he sacado el tema antes del entorno mediático que a veces les hace tanto daño a los líderes del PP, sobre todo cuando no están en el gobierno.
Porque a veces decimos la derecha o el Partido Popular tiene la ventaja de que tiene mucha más fuerza mediática que la izquierda. Lo decimos habitualmente. En el Ágora, creo que los lunes hay uno de los contertulios que lo repite muchas veces. Y es verdad. No sé lo que pasa es que eso a veces se convierte también en un problema para quien está al frente del Partido Popular. Con esto no le estoy disculpando, solo estoy explicando, porque efectivamente el líder tiene que liderar por encima de eso, solo estoy explicando cuál es el contexto de lo que ocurre. Y además, sin que parezca que estoy disculpando lo de Feijóo, que ya he dicho que son hipérboles, que no son admisibles en democracia, es verdad también que si miramos la historia, yo que soy más mayor puedo mirar más atrás, los líderes de la oposición que ha habido en España, pensemos en ellos cuando estaban en la oposición. Aznar se le llamaba Charlotín, si os acordáis, y se hacían bromas sobre él. No existían los memes, pero como si existieran se hubieran hecho también. Zapatero era Bambi, y se decía aquello de que iba a aprender economía en 3 tardes, y se hacía bromas sobre Bambi. Mariano Rajoy, acordaros de aquellas frases del alcalde, es el que elige al alcalde. Pedro Sánchez tenía cosas gloriosas como cuando dijo que había que suprimir el Ministerio de Defensa. Quiero decir que no es fácil ser líder de la oposición. No, sin duda, evidentemente en España se desgastan mucho los líderes de la oposición, pero precisamente por eso... Gallardón, Gallardón, he tenido la misma equivocación que Semper ayer. Feijóo venía ya con una larga experiencia de gobierno, quiero decir. Claro, por eso decía antes que es un problema de expectativas en su caso. Claro. Ese es el problema. De Casado nadie esperaba tanto. De Feijóo se esperaba más en ese sentido. Feijóo venía con unas credenciales a un lado y al otro del espectro ideológico que ha defraudado clarísimamente, porque se suponía que era un político experimentado, en mayorías absolutas en la Xunta de Galicia, con cierta disposición a una política diferente y no de confrontación permanentemente. También yo creo que el periodismo muchas veces perdemos la memoria histórica, no sé si la reciente, pero la histórica, porque el papel que hizo en la oposición Alberto Núñez Feijóo en Galicia contra el bipartito fue tremendo, muy virulento y con mucha tensión y con mucho ruido como al que ahora asistimos en el Congreso de los Diputados. Pero es verdad que venía con unas credenciales, después de tantos años de presidente de la Xunta y de una especie de dibujo que le habían hecho, de traje que le habían cortado en la calle Génova, de líder responsable, dialogante, moderado y preparado, que en cada una de sus intervenciones públicas, tanto en el Senado como en las comparecencias que ha tenido fuera del ámbito parlamentario, han sido bastante decepcionantes. A ver, pero no solamente han sido decepcionantes para la izquierda, sino decepcionantes para los propios dirigentes del Partido Popular. No, evidentemente, los propios dirigentes del PP, sobre todo en los meses siguientes al verano, claramente ha habido ahí un chasco, y yo creo que hay un momento decisivo que es lo que no se esperaba de Feijóo, porque de Feijóo te puedes esperar efectivamente que no es de lo que decía antes Fernando, que no es fácil ser líder de la oposición. Todo el mundo sabía cuando llegó, y de hecho él tuvo sus dudas, que es mucho más fácil las cosas como son en política, ser presidente de una comunidad autónoma con un entorno más protegido, siempre mucho más, en fin, de hecho los presidentes de comunidades autónomas en España duran casi todos muchísimos años, y por algo será. Pero que sabían que iba a ser más difícil. Lo que pasa es que lo que no se esperaba, yo creo que nadie se esperaba, y por eso voy al día que estábamos, me acuerdo, viajando con Sánchez en Sudáfrica, esa llamada de teléfono en la que Feijóo rompe el acuerdo del Poder Judicial. Creo que es un momento decisivo, porque es un momento en el que él demuestra no tener autonomía, y eso sí que no se esperaba de Feijóo. Claro. Eso sí que se podía esperar de cualquiera, y se podía esperar incluso de Casado, que siempre fue un líder débil, pero no se podía esperar de un líder fuerte como teóricamente como Feijóo, que llega aclamado como él quería, de forma unánime en el Congreso aquel de Sevilla, y con las 4 mayorías absolutas, decir, bueno, este es un líder que va a ser autónomo, este es un señor que llega a los 60 años al poder máximo del PP y va a hacer lo que le apetezca hacer. Y ese día todo indica que no hizo lo que quería hacer, sino que le torcieron la mano. Juntando todos los argumentos, Feijóo venía de tener una mayoría absoluta cómoda, de no tener una presión mediática como la que tienen los líderes de la oposición en Madrid, que lo tienen todos, los de todos los partidos, y él la tiene no solo la de los que le critican, sino la de los que pretendidamente le apoyan y que al final le marcan el camino hacia esa radicalidad. Y con eso no lo disculpo, todo lo contrario, creo que un líder lo que tiene que hacer es sobreponerse a esas presiones, y él hoy por
por hoy no lo ha hecho. Y luego ha tenido un problema también que ahora intenta rectificar, porque en estos gestos de moderación también un reconocimiento de error de no tener el equipo suficiente como para abordar esa difícil tarea de ser líder de la oposición. Pues una de las próximas decisiones que tiene que tomar el líder de la oposición es qué va a hacer el PP respecto al decreto de medidas anticrisis, ante el nuevo decreto que se vota dentro de un par de semanas, muy probablemente. ¿Lo van a apoyar? ¿No lo van a apoyar? ¿Se van a abstener? En principio, votar en contra, eso está descartado ya, lo dijo Juan Bravo, el responsable económico del Partido Popular. ¿Van a votar a favor o no van a votar a favor? El PP dice, nos han copiado las medidas, casi todo lo que hay ahí lo propusimos nosotros. ¿Van a votar a favor entonces? ¿Se van a abstener? Como digo, lo que han dejado claro es que no van a votar en contra y a partir de ahí ya empiezan las inconcreciones, Marina. Lo que tiene que ver seguro con que algunas de las medidas, como la más novedosa, la rebaja del IVA de una serie de alimentos básicos, son lo que el PP viene reclamando al gobierno desde hace meses. De hecho, por ahí fue la primera reacción de los populares el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el decreto. Plantea y copia esas medidas que le planteó el presidente Feijóo, pero las copia tarde. Reivindicación y crítica en boca de Cuca Gamarra, que evitaba eso sí aclarar qué pensaba votar el partido en el Congreso. Desconocemos cuál es el texto de ese Real Decreto y, por tanto, cuando lo analicemos decidiremos el sentido del voto. Con el IVA del aceite, la pasta, los huevos, el pan o la fruta ya rebajado en los supermercados, el día 2 de enero el PP anunciaba ya que el no estaba descartado. No votaremos no, es decir, la abstención o el sí, lo que esperamos que el que no diga que no, de nuevo, sea el gobierno a las propuestas del Partido Popular. Y Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, planteaba además las condiciones para el sí. La bonificación del combustible, ¿no?, a los trabajadores autónomos que utilizan el coche y a las rentas medias y bajas. La rebaja del IVA, yo no sé si les parece mucho, la carne, el pescado y las conservas. Y por último, deflatar el IRPF. Además de ampliar en cuantía y beneficiarios lo que el PP llama mini cheque para la cesta de la compra. 4 condiciones que hoy mismo Alberto Núñez Feijóo ha rebajado a una, la ampliación de la rebaja del IVA. Si el Gobierno acepta al menos una de las propuestas que acabo de referir, la de rebajar el IVA a la carne, al pescado y a la conserva, votaremos sí en el decreto de anticrisis. Esta es la única condición. Ahora veremos si hay algún cambio antes de esa votación en el Congreso. Y mañana empieza la votación interna en Ciudadanos para que los militantes que quedan en el Partido Naranja decidan entre la lista del sector de Arrimadas, encabezada por Patricia Guasp, y la lista de Edmundo Val y su equipo. Resumiendo mucho es eso, entre lo que tienen que elegir los militantes, y lo único en lo que están de acuerdo las dos listas ahora mismo es en no confluir con el Partido Popular, no dejarse absorber por el Partido Popular, pero el nivel de confrontación interna al que están llegando en Ciudadanos en este proceso es muy, muy llamativo. Sara Selva. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Con las encuestas pronosticando su desaparición, con el reciente descalabro de Andalucía a las espaldas, con una abultada fuga de afiliados y con el PP llamando a las puertas de algunos cargos, Ciudadanos ha decidido sumergirse en una nueva batalla. Mire, yo no me presento contra nadie. Lo que necesitan nuestros candidatos y nuestros compañeros es un partido unido. 3 listas se enfrentan este jueves por el liderazgo del partido. Yo veo la España de hoy desde la primera fila de En una está al frente Edmundo Val, una de las caras más conocidas de Ciudadanos, el portavoz en el Congreso. Yo conozco los problemas reales de la calle. En otra, Patricia Guasp, la coordinadora de Baleares. Porque no hay que elegir entre el oficialismo. Y en la tercera, Marcos Morales, afiliado, sin cargos y sin posibilidades reales de ganar. ¿Qué ha pasado para que vayáis en la lista de Inés? La actual presidenta, Inés Arrimadas, no está en cabeza de ninguna de las listas, pero sí avala una de ellas, la de Patricia Guasp y el eurodiputado Adrián Vázquez. Ocupa, junto a Begoña Villacís, uno de los últimos puestos. Pero es una falta de respeto que nombres a Inés Arrimadas cuando la que lidera esta lista y la futura portavoz política del partido voy a ser yo. Y por eso Edmundo Val la describe como la lista oficialista. Arrimadas, según él, va a seguir dirigiendo el partido en la sombra. Hay que renovar los liderazgos. Las dos corrientes se han enfrentado por el modelo del partido, pero también por cuestiones ideológicas. ¿Vamos a ir a la manifestación de Vox del día 21? Val cree que Ciudadanos tiene que volver al centro, dejar de ser, como dice él, un partido subalterno del PP. ¿Vamos a estar en eso o vamos a ser un partido autónomo? Yo no estoy aquí para moderar ni al Partido Popular ni al Partido Socialista. La campaña termina hoy y entre el miércoles y el jueves los poco más de 7.000 afiliados que quedan en Ciudadanos votarán un nuevo liderazgo, un final amargo para el proceso de refundación en el que llevan meses trabajando y que termina este fin de semana con una asamblea general. Una cosa está clara, a partir del jueves Arrimadas dejará de ser, en cualquier caso, la líder de Ciudadanos, pero seguirá con su puesto de portavoz en el Congreso y está por ver si se presentará a las primarias de julio para ser la candidata a las elecciones generales.
Os pregunto, ¿hay posibilidad de que de esta asamblea de refundación de Ciudadanos, que es como lo llaman, salga un proyecto político con esperanza de vida, o eso ya está muerto? Garea. Bueno, hay más candidatos que votantes, parece. Y lo peor de todo es que es una pelea por ver quién paga el entierro. Es decir, yo creo que no es spoiler decir que Ciudadanos está al borde y con mucho riesgo de desaparecer en las próximas elecciones municipales, autonómicas y luego en las generales. Luego, este nivel de virulencia lo que demuestra, primero, que no era un partido en absoluto cohesionado. Segundo, que no han entendido el concepto de primarias. Primarias no es insultarse entre ellos, sino debatir estrategias que pueda tener el partido. Y luego veo unas posiciones tan enconadas en un ambiente tan adverso y tan hostil, porque volvemos otra vez a los apoyos mediáticos. Ciudadanos creció mucho cuando tenía esos apoyos mediáticos determinados, y ahora de pronto, como no tiene y no le interesa a nadie, es cuando, entre otras cosas, se desploma. Yo creo que tiene muy pocas posibilidades, sinceramente, de refundación. Yo creo que ese espacio que tenía del centro, que llegó nada menos que a ganar unas elecciones en Cataluña, que es que ahora miramos con perspectiva y parece imposible, pero llegó a ganar esas elecciones, tuvo opciones por lo menos de formar parte de un gobierno, y que de pronto el líder de entonces, Albert Rivera, se cegó y en lugar de darse cuenta que solo podía ser bisagra, se creyó que era alternativa y los focos le cegaron y así han acabado. Así, de ahí vienen, y de los pactos en anteriores municipales y autonómicas. Pero yo creo que oyendo lo que hemos oído y viendo los perfiles, me parece que, como se dice, tiene muy mal apaño. Esther. Bueno, yo creo que lo único que nos falta por saber de Ciudadanos es la fecha del enterramiento. Sinceramente no veo ninguna posibilidad de que pueda resurgir de las cenizas en las que ya se encuentra desde las anteriores elecciones y de la pérdida de apoyo sucesiva que ha ido teniendo. Es verdad que todos los finales de las organizaciones políticas son siempre muy estruendosos, pero este de Ciudadanos recuerda mucho, tiene muchas similitudes con el que vivió UPyD, ¿no? El partido de Rosa Díaz, y cómo el núcleo de dirección pues se sacó prácticamente las tripas y los ojos por recoger las migajas de un naufragio, ¿no? Que es lo único que se espera ya de Ciudadanos. Todo esto, decía Garea, hay más candidatos que afiliados. Es que efectivamente todo este lío es para que voten 7.000 afiliados, si es que votan. 7.000 afiliados son los que tienen. Veremos a ver cuál es el grado de participación. Y luego es muy sorprendente escuchar a Val decir que es que Ciudadanos tiene que recuperar la senda del centro por la que transitó. Yo es que nunca consideré que Ciudadanos fuera un partido que representara la centralidad política. Nunca es nunca. Y escucharle ahora decir según qué cosas, la verdad es muy sorprendente, porque ha echado en cara a sus oponentes en estas primarias que fueran un émulo del Partido Popular, cuando él en el propio Congreso, cuando ha hecho de portavoz en ausencia de Inés Arrimadas o de portavoz adjunto, ha tenido los discursos más histriónicos y más virulentos que se han escuchado en la Cámara, incluso en ocasiones mucho más virulentos que los que enhebraban los diputados de Vox. Por lo tanto, es que hay discursos y relatos muy poco creíbles, ¿no? Más allá de que efectivamente lo que les queda ya es pues cerrar la puerta del último que salga de estas elecciones primarias. Yo no sé lo que pasará con Ciudadanos. Evidentemente lo tienen muy complicado porque el PP los está devorando, pero a mí me tiene desconcertado esto, porque realmente... Yo creo que se han devorado solos, ¿eh? Bueno, pero el PP es el que se está quedando con sus votos. El PP está recogiendo legítimamente lo que ellos dejan por el camino. Sí. Bueno, legítimamente o no, no lo sé. Pero desde luego, de sus errores, los únicos responsables son ellos. No, seguro que los únicos responsables son ellos de sus errores. Lo que quiero decir es que no tiene mucho sentido, si nos miramos en el escenario europeo, no tiene mucho sentido la desaparición total de Ciudadanos. Sí tiene sentido que sea más pequeño, no tiene sentido tampoco que llegara a 57 escaños, como decía antes Fernando, que podía haber sido, que en este momento Rivera podría seguir siendo vicepresidente de España prácticamente en este momento, porque no hace tanto tiempo de aquello, bueno, de hecho no hace tanto tiempo, que era la legislatura, al principio de esta legislatura. Ahora mismo Rivera podría seguir siendo vicepresidente del gobierno español,
Pero quiero decir, eso sí que era anómalo, que tuviera 57 escaños y estuviera a punto, a 200.000 votos, si no me equivoco, de ganarle al PP. Eso es muy anómalo, pero también es absolutamente anómalo la desaparición, porque en todos los países de Europa hay un espacio para un partido como este. El Partido Liberal en Alemania, que ha tenido momentos de desaparición, porque en Alemania la ley electoral es súper estricta y te pone ese 5% que no tenemos en España, que es ese 5% nacional que hace que en Alemania no haya partidos nacionalistas y demás, pero ese 5% que hizo que en algún momento, creo que es 2014, el Partido Liberal Alemán salió del Parlamento, tiene 80 años de historia, después de muchos años, pero luego lo pasaron muy mal, evidentemente después del Parlamento, pero volvieron, porque hay un espacio, y ahora tantas así, que están en el gobierno. Bueno, quiero decir que es un espacio que en casi toda Europa, en Francia, en Italia... Qué curioso cómo en España los partidos que se dicen de centro o que son de centro, la mala muerte que tienen, o por lo menos lo abrupta que la tienen, desde UCD, típico. La Operación Roca, aquella famosa, que igual alguien se acuerda de eso, Liberal, UPyD, o sea, UPyD, y ahora, es decir, son muertes súbitas casi. Por eso, pero no tiene especial, o sea, digo, salvo la especificidad que también que tiene el propio PP, que se lo come, porque realmente es muy llamativo que no haya un espacio en España para un centro liberal. Ya tiene recambio el Atlético por Joao Félix. Manu Carreño, buenas noches. Siempre que hablamos durante la tarde, que preparamos un poco los temas de las 11 y tal, y me decías hoy, ¿cómo va el tema de Joao Félix? Pues la opción número 1 es la de Memphis Depay, el jugador del Barça. Pero vamos a ver. ¿Te gusta Garea? No sé, ¿te gusta? Hola, Fernando Garea. Hola, mucho, pero pedimos a eso y a saber lo que nos traen. Bueno, te digo una cosa, con el Barça nos ha ido mal, ¿eh? Lo regalaron a Luis Suárez, lo de Griezmann, fíjate lo que habéis sacado con él. Vamos a ver qué pasa con Memphis Depay. Bueno, luego hay más opciones, pero evidentemente el Atlético necesita a alguien para sustituir a Joao Félix, que ya está en Londres y que está a punto de firmar. Mañana se va a hacer oficial la cesión al Chelsea. Y además, en esta previa noche de la Supercopa de España va a estar también en el larguero el jefe de los árbitros, tema de las manos y tal, muy recurrido también, ya sabes que tenemos cada día menos claro todos, y también el presidente del Betis, que juega contra el Barça el jueves, así que no os lo perdáis, que enseguida empezamos. Te escuchamos luego, Manu, hasta ahora. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues como vuelve la lluvia, mejor dicho, mejor prepararse para eso. Esta noche y hasta mañana, justo cuando empiece el día, en Galicia, noche de lluvia y viento fuerte, a ratos lluvia intensa. Después, a medida que avance la mañana, irá desapareciendo, pero en cambio se va a extender a gran parte del Cantábrico, norte de Castilla y León, y de manera mucho más débil, lloviznas que no acumularán gran cantidad de agua, pero igualmente va a mojar en prácticamente todo el interior peninsular. Hacia el valle del Guadalquivir también llegará alguna precipitación débil, y no esperamos lluvia en el Mediterráneo, tampoco en Canarias, con temperaturas un poco más altas, pero igualmente sensación de frío, y un aviso para el medio y largo plazo. Todo apunta a que la semana que viene vamos a tener lo que no hemos tenido todavía, frío de invierno, y no unas horas o unas cuantas jornadas, sino que parece que este cambio va para largo, y gran parte de la semana que viene, pues eso, tendremos el tiempo más propio del invierno, sobre todo en lo que respecta a las temperaturas. Estamos hablando de frío intenso. Heladas, por ejemplo, casi todas las noches en Madrid, máximas que no llegarían a los 10 grados, y con nevadas en sobre todo las montañas, especialmente en su vertiente norte. Sería ese el escenario. Estoy ya la semana que viene, entonces. Sí. Genial, pues nos lo cuentas, Carbó. Adiós. Hasta mañana. Explicábamos a las 10 de la noche cómo el Consejo de Ministros ha aprobado hoy cambios en las ayudas que se dan a los empresarios cuando estos contratan a trabajadores que tengan difícil conseguir un empleo, porque son mayores de una edad determinada, porque llevan mucho tiempo sin trabajar, porque son personas en exclusión, por lo que sea. Para facilitar a este tipo de personas el acceso al mercado laboral, los empresarios que las contratan reciben bonificaciones en la contratación. Quiere decir que pagan menos impuestos. Y el gobierno ha cambiado hoy ese sistema para incentivar que esos contratos bonificados sean indefinidos y no temporales. Las empresas, además, que reciban este tipo de ayudas van a tener que mantener a los empleados contratados un mínimo de 3 años. Elsa Llorente. Sí, buenas noches. Son bonificaciones para contratar a personas con difícil empleabilidad, como las personas con discapacidad. A partir de septiembre tendrán una bonificación de 138 euros al mes durante toda la vigencia del contrato, y además en las cotizaciones empresariales se mantiene la bonificación del 100%, es decir, el empresario no paga cotizaciones en este caso. Como has dicho, el empresario tendrá la obligación de mantener ese puesto de
de trabajo al menos durante 3 años, también para contratos a menores de 30 años sin cualificación y parados de larga duración de más de 45 años. Para estos perfiles, las empresas que los contraten también tendrán bonificaciones, pero eso sí, tendrán que ser contratos fijos. Yolanda Díaz. Todo el fomento de la contratación va a ser con carácter indefinido, excepto un supuesto, que es el contrato de sustitución, con el objetivo de que podamos fomentar y desplegar políticas de conciliación familiar. También se bonificarán los contratos en el sector agrario que pasen de eventuales a fijos discontinuos, y será una bonificación mayor si son mujeres. Y en Francia hoy no hablaban tanto de empleo, sino de cuando termina el empleo, de la jubilación. El gobierno ha presentado esta tarde una reforma para retrasar la edad de jubilación, que ahora mismo la tienen allí en 62 años. En 62, la van a retrasar a 64 de aquí a 2030. Es una reforma muy polémica y de hecho el presidente Macron ya intentó hacer algo parecido en la primera legislatura. El plan acabó durmiendo el sueño de los justos tras una oleada de manifestaciones. Ahora lo recuperan y los sindicatos acaban de anunciar una huelga y movilizaciones para el día 19. Corresponsal en Francia, Vicente Batalla. Buenas noches. La primera ministra Elisabeth Borne justifica esta subida a la edad de jubilación para equilibrar las cuentas del sistema de aquí a 2030. Pero ha acabado haciendo una concesión para obtener el apoyo parlamentario de los republicanos de derecha que no hubieran votado una subida hasta los 65 años como quería el presidente Emmanuel Macron. Así explicaba Borne que esta reforma debe ponerse en marcha progresivamente a partir del próximo 1 de septiembre. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite A cambio de esta concesión, se acelera el paso de 42 a 43 el número de años de cotización para conseguir una pensión al 100% y que ya se aplicará totalmente en 2027. Como compensación, se exime de una jubilación a los 64 los que hayan empezado a trabajar antes de los 20 años, las personas con discapacidad y también militares, policías y bomberos. De hecho, Borne cifra en 4 de cada 10 los franceses que podrán retirarse antes de los 64 años. Aunque otro tema sensible es que se suprimen la mayoría de regímenes especiales de los funcionarios como en los transportes públicos. La izquierda y la extrema derecha han reaccionado criticando esta reforma de las pensiones, mientras que los sindicatos ya han convocado una jornada de movilizaciones en contra el próximo 19 de enero, en lo que representa la primera acción sindical unitaria desde hace 12 años. Y sobre alguien que no es que se jubile, sino que vuelve a su puesto de trabajo, deja la ocupación en la que ha estado hasta ahora. Teresa Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, ha estado aquí en Hora 25 a las 9:30, 8:30 en Canarias. Ya es exparlamentaria andaluza, ha dejado el acta, se ha reincorporado como profesora de instituto. Después de 8 años de política institucional en el Parlamento andaluz, ha renunciado a su escaño, ha renunciado a la compensación económica que le correspondía al dejar el escaño y se ha vuelto a su plaza de profesora de lengua en el Instituto de Puerto Real, en la provincia de Cádiz, en la que tenía plaza. No deja la política, bueno, no la deja del todo, va a seguir liderando Adelante Andalucía mientras se sucede el relevo en el que están inmersos, pero el Parlamento lo ha dejado, el acta la ha dejado, ha vuelto a las aulas, ayer empezó, hoy ha sido su segundo día como profesora, y de las clases se ha venido a la radio a contar cómo lo está viviendo. Es curioso porque la sensación es como de que el Parlamento lo dejé hace 8 años, o sea, la sensación es exactamente la contraria, ¿no? He vuelto al mismo instituto que estaba, muchos de los compañeros siguen allí, y ha sido una sensación muy agradable. Antes son niños en general sensibles, les preocupan las cosas, viven la vida con mucha intensidad. Yo creo que eso a esa edad se vive también muy ajeno, al tema político, lo cual también es agradable, ser un poco anónima, ¿no? en el lugar de trabajo. Hoy me han preguntado si soy la novia del Kichi, ¿no? De momento no me he encontrado con ningún padre, bueno, que llevo 2 días, pero bueno, intentaría trasladarle la confianza de que yo lo que voy a hacer no es adoctrinar a nadie, ¿no? Es decir, yo llevo ya más tiempo en el Parlamento que en la escuela. A nivel personal, muy bien. Ya iba necesitando un cambio desde hacía tiempo. El entorno político no es agradable. No es agradable, es un entorno muy arisco, ¿no? Donde el protagonista absoluto es el enfrentamiento, ¿no? Es un espacio en el que no me he sentido cómoda nunca porque no he querido sentirme cómoda, ¿no? Entonces me iba viniendo bien un poquito de tocar suelo y piel y coger el autobús temprano por la mañana y camino de un centro de trabajo, porque al final uno se acostumbra a un determinado nivel de atención, también, ¿no? Uno se acostumbra a que suene mucho el teléfono, a que te manden muchos mensajes, a que te den muchos retweets. Entonces creo que desintoxicarse de eso también es muy importante, porque al final digamos que la vanidad te hace tomar decisiones que desde la comprensión de los problemas reales igual no se toman, ¿no? En algún momento tendré que empezar a acostumbrarme efectivamente a no
no estar en las noticias durante mucho tiempo, ¿no? Si quieren escuchar la entrevista completa con Teresa Rodríguez, que merece la pena, lo pueden hacer ya. Está colgada en cadenaser.com, en la aplicación de la SER para el móvil, está en Spotify, en Apple Podcast, está en todas partes. Pero más allá del caso concreto de Teresa Rodríguez, quiero aprovechar que tengo aquí esta noche a Palomera, a Garea, a Cué, a 3 periodistas que han sido testigos directos de la salida de la política de muchísimos políticos, de todas las formas distintas que hay de salir de la política institucional, ¿no? Que os pregunto, ¿qué tipos de salida hay? ¿Saben los políticos salir de la política? ¿Con qué distintos grados de trauma, de elegancia también? Palomera. Pues yo creo que todos nosotros hemos escrito muchas veces sobre las distintas formas que hay de irse en política, que en definitiva es lo mismo que irse de otros ámbitos de la vida, ¿no? En política como en la vida hay muchas maneras de decir adiós, y uno se puede ir discretamente, o se puede ir haciendo ruido, o se puede ir siendo elegante, o siendo un patán, o se puede ir con discreción, o se puede ir con imprudencia, ¿no? Pero yo creo que en general en la vida y en la política uno se debería ir de los sitios siempre con gratitud y no con ingratitud. Y es muy recomendable, estoy de acuerdo contigo en que los oyentes, si no han tenido ocasión, escuchen la entrevista que has hecho, Teresa Rodríguez, porque me ha parecido una entrevista de un personaje muy auténtico, más allá de posicionamientos políticos, que sigue teniendo los pies en la tierra y sobre todo con mucha coherencia, que es un valor que cotiza muy a la baja en la política española. Hemos conocido casos que cuando se marchaban nos decían estamos deseosos de recuperar nuestra vida privada, dedicar tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia, a la lectura, a la vida privada, al campo, a las amapolas, incluso a contar nubes. ¿Os acordáis? Que hubo un presidente de gobierno que decía que quería ser contador de nubes. Bueno, pues todos esos al final no sé qué tiene el poder o qué tienen las instituciones públicas, que les cuesta mucho dar un paso atrás. Y de hecho en alguna parte de la entrevista Teresa Rodríguez ha tenido, sin poner nombres, cierto reproche a aquellos que no se saben ir de la política, o que son un estorbo, o que hacen de jarrones chinos, ¿no? Y que siguen haciendo ruido. Luego hay una fórmula, fíjate que antes hablábamos del regreso de Borja Semper, que Borja Semper dijimos que se iba del Partido Popular, pero en realidad de la política no se iba, ni Borja Semper ni todos aquellos que salieron de la política para irse a esta nueva puerta giratoria que son las consultoras. Y las consultoras lo que hacen es política, es más, tienen mayor contacto con la política incluso del que tenían cuando eran diputados, porque lo que hacen es de actores que se dedican, pues digamos que a presionar a aquellos que están en la primera línea de la política para influir en el resultado de las leyes, lo que se viene conociendo como lobistas, ¿no? Por lo tanto, a mí me ha parecido que es Teresa Rodríguez, me voy a quedar con que es alguien que ha demostrado mucha coherencia. Por cierto, que no he conocido en los años que llevo haciendo política a nadie que haya renunciado a la cesantía por dejar un escaño. Ella es la primera. Y lo ha dicho claramente, la cantidad, tenía derecho a cobrar 24.000 euros por los años que estuvo en el Parlamento andaluz y ha renunciado a ellos. No conozco un solo diputado nacional, desconozco los casos de los parlamentos autonómicos, pero desde luego en el Congreso de los Diputados no he conocido a uno solo que haya renunciado a esa cesantía. Yo creo que la forma de Teresa Rodríguez, que no es única, que es el de volver a ser profesor, lo vimos en Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida, lo vimos en Julio Anguita, que se volvió a dar clases, estuvo un rato, lo vimos en Rubalcaba, que volvió a la universidad. Creo que es probablemente la forma más auténtica de dejar la política, ¿no? Los profesores que vuelven a ser profesores es una cosa como que todo el mundo de alguna manera se entiende bien. Eso sí es dejar la política, volver a lo que hacías antes y volver con la misma pasión. Rubalcaba llevaba 30 años sin dar clases, volvió, y todo el mundo que hicieron reportajes y todo, en fin, volvió con la misma pasión, y Julio Anguita también volvió a ser profesor de historia, yo creo que es profesor de latín. En fin, esto es probablemente la forma más pura, pero yo en esto tengo una visión muy minoritaria, y es que yo creo que en España devoramos políticos con mucha velocidad, con muchísima velocidad,
Y no creo, y escuchándola hoy mucho menos, no creo que Teresa Rodríguez esté para salir de la política. No creo que haya consumido su ciclo, ni creo que esté... creo que son, de hecho, en España en los últimos 7-8 años hemos visto, bueno, Borja Semper era uno de los casos, ahora ha vuelto, pero tenéis aquí en la tertulia por las mañanas está Eduardo Madina, Ayllón, otro que era en fin, que tenía una carrera, proyección de carrera, no es una persona ni siquiera de muchas consultoras políticas, sí, sí. Consultoras los tres. Sí, los tres pero muy vinculados a la política, muy pegados a lo que se sigue haciendo en sus partidos. Sí, no, pero digo a la hora muy en la sombra, pero muy pegados. Sí, pero con la hora de la reflexión que yo digo de que no estaban ni en edad, ni en momento, ni su trayectoria política se había agotado como para que salieran de la política, o con Soraya Sáenz Santamaría, pierdes un congreso, se acabó. En otros países no es así. En otros países se da una batalla y luego te quedas, y a lo mejor puedes volver a dar la batalla un tiempo después y recuperas, y en otros países los gobiernos se conforman con distintas corrientes de los partidos y por tanto una corriente minoritaria puede llegar a tener un ministerio. Hay más facilidad de entrada y salida, y en España achicharramos a políticos a una velocidad que yo creo que no nos podemos permitir. ¿Lo crees, Garea? Sí, bueno, pero eso es una cosa, fíjate, yo creo espera, Fernando. No, iba a decir que a la lista que ha dicho Carlos, creo que es de justicia añadir Gerardo Iglesias, que se fue a la mina, que me parece que tiene mucho mérito. He oído la entrevista también y me ha parecido que respecto a esto Teresa Rodríguez es un ejemplo de coherencia y sobre todo de palabra dada, cosa que no estamos muy acostumbrados a que se cumpla lo que se dice. Luego hay que explicar que la política es una actividad es muy dura, mucho más de lo que se cree quien no está cerca de la política, porque las jornadas son enormes, porque no funcionan los fines de semana. Teresa Rodríguez lo explicaba también, tienes que estar muy atento a todo, más ahora que la política es mucho más rápida y tienes que meterte en todas las polémicas. Es dura, pero es verdad que tiene una especie de adicción para quienes están en ello, que les termina calando tan dentro que les resulta muy difícil irse. Los meses primeros suponen unos meses de descompresión muy difícil, cuando el teléfono deja de sonar como sonaba antes, cuando dejas de interesar, y hay muchos que sí que han sabido rehacer su vida fantásticamente. Pues, por ejemplo, me vienen muchos a la cabeza. Jesús Caldera es secretario del Ayuntamiento de Ávila y fue ministro de Trabajo. Es decir, hay muchos ejemplos de personas que han vuelto a su actividad, que me parece además muy bien que tengan trabajo previo, porque eso les supone una cierta independencia para no tener que tragar determinadas cosas en sus partidos o en sus gobiernos, porque siempre se pueden ir. Y luego hay otro tipo de políticos que ha apuntado sobre todo Carlos y también Esther respecto a las consultoras, que efectivamente utilizan esa actividad política como plataforma para tener una vida solucionada en actividades vinculadas a esa. Y luego están los que no terminan de irse nunca, aparentemente están fuera de los partidos, pero siguen teniendo esa actividad. Pero me gustaría subrayar esto porque a veces se fomenta sin querer la antipolítica. La actividad política es muy difícil y muy dura. Palomera, fugaz, por favor. No. Creo que la clave está en eso, ¿no? En los que vuelven a su actividad anterior porque tienen una actividad anterior. Porque muchos de ellos no han hecho otra cosa que militar en un partido político. Y por lo tanto tienen serias dificultades de abrirse una vida laboral en otros ámbitos, ¿no? Y el valor de Teresa Rodríguez, podemos poner muchos ejemplos, pero el valor de Teresa Rodríguez es que llegó hace 8 años diciendo que iba a estar solo 8 años. Y para mí, creo que la coherencia es algo que está muy en desuso en política. Luego podemos establecer diferencias entre los que se van por voluntad propia, los que dicen adiós 5 minutos antes de que les confirmen su baja en las próximas candidaturas a las elecciones, los que aguardan agazapados los que no dejan la política, sino que la política les deja a ellos. Claro. Pero yo creo que no es el caso. Yo creo que estamos hablando de gente con talento, que a mí me parece que en la política española no sobra talento. Por tanto, me da, sinceramente, hablamos con una... Aquí no estamos discutiendo de talentos, estamos discutiendo de formas de marcharse de la política, Pedro. José Luis. Estamos discutiendo de las Venga, los que nos marchamos somos nosotros. Los que nos marchamos... Lucía, para. Los que nos marchamos somos nosotros. Pero antes de irnos, quiero hablaros de... Posiblemente lo hayáis visto. Está cogiendo muchísimo vuelo el vídeo que se grabó una chica
que fue a comer a un restaurante en Lorca, en Murcia, un restaurante en el que sirven marisco a paladas. O sea, tú te sientas en la mesa y te ponen al lado de la mesa, te traen en carretilla marisco, con una pala te lo cogen y te lo ponen en el plato por 50 euros. Y todo esto amenizado con canciones de Manolo Escobar o Paquito el Chocolatero. Claro. ¿Y la calidad? Hemos dicho, a ver, tenemos que investigar sobre esto. Tenemos que investigar sobre esto. Es una propuesta que ha generado furor, ha generado también muchas críticas. Carlos Cano. El restaurante se llama La Peña, está a las afueras de Lorca y lleva abierto 40 años, pero en los últimos meses se ha transformado y todo empezó casi por casualidad. Una broma a unos amigos y entonces dije, bueno, pues lleno una carretilla de marisco y le voy a poner marisco como a paladas, ¿no? En plan a lo bestia. Y claro, pues bueno, un amigo me hizo un vídeo, lo subió a Facebook y eso empezó a correr y a correr y a correr y todo el mundo llamando y cuando lo hace, cuando lo vuelve a hacer y dije yo, coño, pues. Y lo hicimos toda la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Y en los 10 días pasaron por aquí mil y pico personas. El dueño, Pedro Lucas, ha ido perfeccionando su propuesta poco a poco y con bastante éxito. Empezamos poco a poco y empezamos a meterle ya pues más bromas, más cosas, más hasta convertirlo en un gastro show o una comida espectáculo o una comida divertida, como queramos llamarlo. Y hasta ahora, pues las pruebas me remito que tenemos completos todos los fines de semana hasta mayo. Muchos de sus clientes suben fotos y vídeos a las redes sociales, pero nadie ha tenido tanto éxito como Celia Sánchez, la tiktoker conocida como Pasión por Comer. Bueno, esto estaba hasta arriba de gente, comida de empresa, y fijaos, empezamos con los entrantes, una ensalada enorme. Empieza el show, esto es lo más impresionante. Venga, pues una langosta pasándose por ahí y el marisco a lo bestia, marisco a palada que te van echando tu babero para no mancharte. La verdad que el marisco estaba bueno, lo mejor de todo eran las gambas, tengo que decirlo. Gracioso. Esto lo mejor es que te van animando todo el show, pero la verdad que te entretienen, te van poniendo música muy buena todo el rato y pues nada, se come, ya te digo, 3 veces te echan. El éxito de marisco a lo bestia ha generado todo tipo de reacciones, pero en cierto modo confirma una de las tendencias gastronómicas que, según la experta en restaurantes Erika Silva, más va a crecer en los próximos años. En el mismo espacio, en el mismo lugar, tanto gastronomía como diversión. Este concepto se le llama Eat Entertainment, ya viene pegando fuerte en 2022 y pienso que en 2023 va a ser una explosión total. Aquí vemos vajillas muy experienciales, muy instagramables, show a la mesa, entretenimiento, DJs, animaciones, espectáculos entre medio totalmente inesperados. En el caso de este restaurante de Lorca, la animación es bastante cañí, pero también hay quien lo critica porque vulgariza la comida, porque recurre a un producto de baja calidad, porque es insostenible o porque trata a sus clientes como si fueran ganado. Comentarios que Pedro Lucas respeta, pero no comparte. A la gente que opina que servir el marisco en palada es una falta de respeto, pues sería una falta de respeto cuando lo hiciéramos antihigiénico. Pero la pala es de acero inoxidable, la carretilla de acero inoxidable, todo homologado. Ya he tenido visita de sanidad. Al antropólogo Francesc Xavier Medina, director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo en la UOC, le parece una propuesta original. Por la posibilidad de acudir en grupo a este tipo de locales y porque la gente siente además que puede hartarse de un producto tan valorado como es el marisco, ¿no? Salvando las distancias, podría ser una versión más o menos patria de los grands buffets de Narbona, ¿no? En Francia. Y además por el aspecto lúdico festivo de la música popular y los bailes de los camareros, ¿no? Sea como sea, Pedro Lucas asegura que ya está planeando convertir su idea en una franquicia. Pues si quieren ver todos los detalles de este gastro show de marisco a lo bestia, a paladas, por cierto, la pala tiene que estar para comer sopa en ella. Si quieren ver todos los detalles, los tienen en cadenaser.com. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La corrupción no es mala si me favorece. Los españoles creen que las instituciones menos corruptas son las Fuerzas Armadas, la Policía y la Unión Europea. Este resultado de la primera encuesta sobre la corrupción y la ética en España, elaborada por la Universidad de Murcia, es anterior al Qatargate, la red de sobornos descubierta en el Europarlamento para mejorar la imagen del país donde se celebró el pasado Mundial de Fútbol. La corrupción, entendida como el abuso del poder con el objeto de obtener ganancias privadas, no está ahora entre las principales preocupaciones ciudadanas. Hoy está superada, por ejemplo, por la escalada de los precios o por los problemas políticos. Sin embargo, lo más relevante de la encuesta son algunas de las opiniones cualitativas de los encuestados. El comportamiento tiene que ser ilegal para ser considerado corrupto. Si la acción irregular se realiza por una causa justa, no es corrupción.
o si el resultado es beneficioso para la población, en general tampoco es corrupción. De tener en cuenta estas razones instrumentales, muchos de los casos de corrupción que están en curso en la justicia no tendrían razón de ser. Conclusión: la corrupción no es mala si me favorece. Punto y 25. Y abrimos ya el larguero esta noche con una pregunta. ¿Hay alineación indebida en el Barça en el fútbol femenino, Manu? Sí, ha habido partido de Copa de la Reina, ha ganado 0-9 el Barça en Pamplona a Osasuna, y Osasuna está planteándose si denunciar por posible alineación indebida de la brasileña Geisia. Enseguida lo contamos. Bueno, vamos ya con el larguero. Carlos Cue, Esther Palomera, Fernando Garea, un abrazo, amigos. Hasta pronto. Hasta mañana, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.